Ya. Muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por unirse a esta conferencia. Espero sea de su agrado. Espero despeje dudas que tengan ustedes para quienes ya están tomando el tratamiento. Pues hoy hablaremos del sistema digestivo. Para quienes por vez primera se conectan, nuevamente muy buenas noches a todos ustedes. Para quienes que se conectan por vez primera, permítanme presentarme. Mi nombre es Hugo Vargas Kennel, su servidor. Yo soy de profesión ingeniero químico. Hace ya 40 años me dedico a tratar al hígado. ¿Por qué el hígado? Pues porque el hígado es el laboratorio químico del organismo. Cuando nosotros ingerimos un alimento, este pasa por el esófago, el estómago y llega al intestino delgado. En ese trayecto el alimento se va desdoblando por la actividad de las enzimas y de los jugos digestivos. Una vez que el alimento llega al intestino delgado, va a atravesar la pared intestinal y a través de la vena portaepática va a llegar al hígado. El hígado es el órgano que se va a encargar de absorber, de procesar y de distribuir hacia nuestro organismo a los componentes del alimento. Es decir, que el hígado es el laboratorio químico del organismo, porque allí en él se genera toda la bioquímica. Al trabajo de nuestros órganos se le llama fisiología, y esta fisiología va a depender total y absolutamente de la bioquímica, y el responsable de esa bioquímica es nuestro hígado. A él se le atribuyen 500 funciones específicas, genéricas tiene arriba de 1000. Esto lo convierte en el laboratorio más maravilloso que existe en todo el planeta. No hay un laboratorio, no hay una planta química que pudiera igualar las funciones de nuestro hígado. Así que imagínense qué maravilla está concentrada en nuestro organismo, en un órgano que no pesa más allá de 1,5 kilos. Todas nuestras células, absolutamente todas, tienen capacidad de regeneración, pero los hepatocitos, las células del hígado, al ser las células nutrientes, tienen una muy especial capacidad de regeneración. Hay personas a las que les han extirpado el 75% de su hígado, y con ese 25% que les queda, el hígado, nutriéndolo adecuadamente, en unas cuantas semanas recupera su tamaño normal. Por lo tanto, el trabajo de nuestro hígado entonces va a depender de lo que nosotros le administremos. Y un alimento está formado por 6 componentes, que son grasas, carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas y agua. Estos 6 componentes son los que exclusivamente nuestro organismo requiere para su trabajo, no necesita de más. De manera tal que si nosotros nutrimos correctamente al hígado, nuestro organismo va a estar trabajando perfectamente. Nuestro organismo es la mejor farmacia. Él tiene la capacidad de producir absolutamente todo. Precisamente los medicamentos lo que tratan de hacer es de sustituir lo que debe producir el organismo. Cuando el ser humano apareció aquí en la Tierra no existían las farmacias. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro organismo tiene la hermosa capacidad de ser autosuficiente, siempre y cuando lo nutramos adecuadamente. Pero si no nutrimos debidamente al hígado, vamos a afectar a su trabajo. Y si el hígado está mal, pues entonces va a estar mal el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema inmunológico. Todos estos sistemas van a estar mal si es que el hígado está mal. Es allí donde van a hacer su aparición las enfermedades. Bueno, pues en esta noche hablaremos específicamente del sistema digestivo. Nuestro hígado, una de las múltiples funciones de nuestro hígado es producir jugo biliar. El jugo biliar es de características químicas alcalinas. Como alcalino, el jugo biliar va a llegar a los conductos biliares. De los conductos biliares se va a desplazar a la vesícula. De la vesícula sale otro conducto, que es el colédoco, que va a transportar el jugo biliar hacia el intestino.
El jugo biliar va a llegar al intestino a cumplir con 3 funciones. Va a neutralizar a los ácidos de la digestión, va a desdoblar a las grasas y va a lubricar al intestino. Pero si el hígado está trabajando mal y no produce buen jugo biliar, o si hay alguna obstrucción que impida el paso del jugo biliar, incluso en el colédoco, antes el páncreas produce jugos pancreáticos y el conducto pancreático se conecta al colédoco antes de llegar al intestino. Una obstrucción del colédoco pudiera obstruir al conducto pancreático y ocasionar las pancreatitis, o sea, la inflamación del páncreas. Tenemos la idea, o nos han creado la idea, de que los nodos y los cálculos se producen en la vesícula. Pues fíjense que no, se producen en el hígado y del hígado bajan a la vesícula. Es por esta razón que hay personas a las que les extirpan su vesícula y ahí no terminan sus problemas digestivos. Continúan porque el que sigue congestionado es el hígado. Nosotros tenemos la experiencia de mandar a hacer la limpieza hepática a personas que ya no tienen vesícula y son las que más cálculos biliares arrojan. Desafortunadamente los cálculos en el hígado no los detecta ningún estudio, ni el ultrasonido, ni la tomografía, ni la resonancia magnética detectan cálculos en el hígado. Quien encontró los cálculos en el hígado fue la Universidad Johns Hopkins. Ellos fueron los que encontraron los cálculos en el hígado. Entonces, es por esta razón que hay personas a las que les extirpan su vesícula y ahí no terminan sus problemas digestivos. Continúan, porque el que sigue congestionado es el hígado. Y ya les decía que el jugo biliar es de características alcalinas. Sí, normalmente nuestro hígado produce en promedio 1 litro diario de jugo biliar, pero cuando los conductos están congestionados, este jugo biliar llega a cuentagotas al intestino. Entonces no hay quien neutralice debidamente a los ácidos de la digestión. Entonces se va a formar un estado de acidez permanente que nos va a ocasionar agruras, gastritis, úlcera, estreñimiento, hasta hemorroides. La misma falta de jugo biliar hace que no tenga buena lubricación el intestino y eso nos produzca una colitis, o sea, una inflamación del intestino. Por tiempos prolongados en este estado de acidez se va a formar una hernia hiatal en la unión del esófago y del estómago. Bueno, pues todo este estado de acidez es ocasionado porque nuestro hígado está congestionado, porque no está fluyendo el jugo biliar y eso es ocasionado por ese congestionamiento, pero además por nuestras emociones. Nuestras emociones van modificando la química de nuestro organismo. Se nos ha dicho que nuestras enfermedades son hereditarias y eso no es cierto. Lo hereditario son los malos hábitos alimenticios y los pensamientos nocivos. Eso es lo verdaderamente hereditario. Quien realmente nos modifica es el entorno en que vivimos y ese entorno nosotros lo generamos en base a nuestros pensamientos y esos pensamientos generan una química de buena o de mala calidad para nuestro organismo. Por ello es importante que empecemos a modificar. A veces llega alguien y me dice, es que me diagnosticaron colitis nerviosa. Les digo que soy de mucho caché, soy enfermedad como de rico. Pero eso me está dando una idea de que esa persona tiene un carácter del cocol. Y que mientras no modifique ese carácter, ¿sabe cuál se va a corregir de esa colitis nerviosa? Nunca. La raíz del problema está en el mal trabajo de su hígado, en el mal funcionamiento de su hígado. Eso aunado a nuestros actuales hábitos alimenticios, nos están creando una cultura de sabor, a comer sabroso sin importar si nutre o no. Y debemos estar conscientes de cómo nutrir debidamente a nuestro hígado, cómo de los 6 componentes del alimento, que son grasas, carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas y agua, a los 3 primeros, grasas, carbohidratos y proteínas, se les llama componentes básicos, porque el hígado siempre va a requerir de estos 3 para su trabajo. Toda esa bioquímica, el hígado la va a desarrollar en base a estos 3 componentes. A los 3 segundos, minerales, vitaminas y agua. Su función químicamente hablando es catalizadora.
O sea que ellos van a ayudar a los tres primeros. Por eso a minerales, vitaminas y agua se les llama complementos alimenticios. ¿Qué función desempeñan los componentes básicos en nuestro organismo para que se les denomine de esa manera? Bueno, pues en el caso de las grasas, cuando ingerimos grasas, estas se van desdoblando hasta convertirse en ácidos grasos y glicéridos. De esa manera es como llegan al intestino, atraviesan la pared intestinal y una parte de estos ácidos grasos y glicéridos se dirige hacia el hígado. La otra parte, la mayor, se va a través del sistema linfático para ir a formar parte del tejido adiposo, que es la capa de grasa que protege a nuestros huesos y músculos. Ese mismo tejido adiposo nos sirve como aislante térmico para soportar las variaciones de temperatura del ambiente. Finalmente, esta capa de grasa nos sirve como fuente de reservas. Cuando no ingerimos alimento en varios días, nuestro organismo recurre a estas reservas de grasa y las transporta hacia el hígado. Y el hígado, a partir de las grasas, él puede fabricar a los carbohidratos y las proteínas. Esa función el hígado la puede llevar a cabo debido a que grasas, carbohidratos y proteínas están formados por elementos químicos en común. Todos ellos están formados por carbón, hidrógeno y oxígeno en diferentes proporciones, pero esta es la característica química de los tres. La diferencia la hacen las proteínas, las cuales además de carbón, hidrógeno y oxígeno tienen nitrógeno, que es su principal característica, y unas cuantas tienen azufre y fósforo. A estos 6 elementos químicos se les llama biogenésicos o elementos químicos de la vida, porque estos 6 elementos los vamos a encontrar en todos los seres vivos, animales y vegetales. Nuestra composición químicamente hablando, el 64% de nuestro peso corporal es oxígeno, el 18% es carbón, el 10% es hidrógeno, el 3% es nitrógeno y el 5% restante son minerales. Esa es nuestra composición químicamente hablando. Es por esta razón que el hígado, al ser el laboratorio, a partir de las grasas, él puede fabricar los carbohidratos y las proteínas. Por esta misma razón es que hay personas que pueden hacer una huelga de hambre y durar muchos días sin ingerir alimentos. Ahí el que está haciendo todo el trabajo es el hígado, que está recurriendo a las reservas de grasa. Y gracias a la actividad del hígado es que esta persona puede sobrevivir muchos días sin ingerir alimentos. En el caso de los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, pues estos son los almidones y azúcares que ingerimos de diversas maneras. Almidones que ingerimos en forma de harinas y de pastas. La tortilla, el pan son ejemplos de almidones. Azúcares como el de la caña, la fruta, la leche o la miel. Todos estos son los llamados carbohidratos. Cuando los ingerimos, también estos se van desdoblando hasta convertirse en el azúcar más sencillo de todos, que es la glucosa. Como glucosa llegan al hígado, el hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno y el hígado se encarga de suministrarla a través del torrente sanguíneo para que esa glucosa vaya y penetre en cada una de nuestras células. Al penetrar la glucosa en nuestras células se va a combinar con el oxígeno de los glóbulos rojos y la combinación de glucosa y oxígeno va a producir una reacción de combustión en nuestro organismo, donde se va a desprender dióxido de carbono, agua y energía. Esta energía que se desprende de esta reacción es la que precisamente nos mantiene en movimiento. Todo el trabajo que podemos desarrollar es gracias a la energía que se desprende de esta reacción. O sea que los carbohidratos son el combustible para nuestro organismo. Valga la expresión, los carbohidratos son para nosotros como la gasolina a los carros. Un carro sin gasolina no se puede mover, nosotros sin carbohidratos tampoco lo podríamos hacer. Nosotros hacemos el proceso inverso de las plantas. Nosotros a partir de la glucosa y el oxígeno fabricamos dióxido de carbono, agua y energía. Las plantas a la inversa. A partir de la energía del sol con el dióxido de carbono y el agua fabrican oxígeno y celulosa, que es el principal carbohidrato que producen las plantas. En el caso de las proteínas, pues las proteínas son la vida. Si no existiera la proteína, no existiría la vida. Hay experimentos en el laboratorio donde a un grupo de células se les suprime la proteína y las células se mueren. De ahí la importancia de la proteína en nuestra vida. El ADN, el ARN son proteínas. Cuando ingerimos proteínas, también estas se van desdoblando hasta convertirse en aminoácidos,
que son los componentes de las proteínas. Como aminoácidos llegan al intestino, atraviesan la pared intestinal y llegan al hígado. Y el hígado se encarga de unir nuevamente aminoácidos para formar proteínas. O sea que el hígado es fábrica de proteínas. Y esas proteínas que fabrica el hígado, ahora sí ya son las proteínas que va a utilizar nuestro organismo, no las que ingerimos. El hígado es una fábrica de miles de proteínas. Bueno, pues esta función el hígado la lleva a cabo en base a 22 aminoácidos que existen en total en la naturaleza. Con estos 22 aminoácidos el hígado puede hacer múltiples combinaciones y formar miles de proteínas. De estos 22 aminoácidos, el hígado es tan fabuloso que tiene la capacidad de fabricar a 14 de estos 22 aminoácidos. El hígado a partir de las grasas y a partir de los carbohidratos puede fabricar a estos 14 aminoácidos. Pero los 8 aminoácidos restantes para completar los 22, esos no los puede fabricar el hígado. Por lo tanto, estos 8 aminoácidos son los llamados aminoácidos esenciales, porque estos 8 van a ser los indispensables en la alimentación. Y si nosotros no los ingerimos, le vamos a causar problemas a nuestro hígado. Imaginen qué sucedería si a las 28 letras del abecedario le quitáramos las 5 vocales. Pues ya no íbamos a poder formar palabras completas. Pues de manera análoga, el hígado sin los 8 aminoácidos esenciales, los que no puede fabricar él y que son necesarios en la alimentación, ya no puede formar proteínas completas. Y si el hígado ya no puede formar proteínas, proteínas completas, estamos en serios problemas. Es ahí donde carecemos de una cultura alimentaria. Desconocemos la actividad de los aminoácidos. Más aún, desconocemos la existencia de los 8 aminoácidos esenciales, de esos que no puede fabricar el hígado y que son necesarios en la alimentación. Yo les digo que esta información la deberíamos de traer desde el kinder. Desde ahí nos deberían enseñar en qué alimentos se encuentran estos 8 aminoácidos para poderlos ingerir en el transcurso de nuestra vida. Tan o más importante que enseñarnos a leer y a escribir, así de importante es enseñarnos a nutrirnos correctamente. Pero no nadie tiene la menor intención de hacerlo. ¿Podrían apagar su micrófono? ¿Les podrías decir que apaguen su micrófono para que? ¿Nos pueden hacer el favor de apagar su micrófono? Para que se escuche. Para que se escuche más claro, de favor. Bien. Bueno, pues les decía, es ahí donde carecemos de una cultura alimentaria. Desconocemos la actividad de los aminoácidos. Más aún, desconocemos la existencia de los 8 aminoácidos esenciales, esos que no puede fabricar el hígado y que son necesarios en la alimentación. Yo les digo que esta información la deberíamos de traer desde el kinder. Desde ahí nos deberían de enseñar en qué alimentos se encuentran estos 8 aminoácidos para poderlos ingerir en el transcurso de nuestra vida. Tan o más importante que enseñarnos a leer y a escribir, así de importante es enseñarnos a nutrirnos correctamente. Pero no, nadie tiene la menor intención de hacerlo. La televisión nos debería de bombardear con este tipo de información. No, la televisión, por el contrario, es la que nos ha distorsionado lo que es un verdadero alimento. Pues porque a la televisión lo que le interesa es su negocio, lo que menos le interesa es nutrirnos. A veces tenemos la idea de que solamente la carne es la única fuente de proteína o la mejor. Hay gente que si no come carne, no come. Yo les digo que ni es la única ni es la mejor. Quizá en su tiempo lo fue, pero hoy la forma en que se hace crecer al ganado a base de clenbuterol, la forma en que se hace crecer a las aves a base de hormonas, pues todo eso es lo que nos comemos, ¿no? Para nosotros una buena fuente de proteína natural y sobre todo de aminoácidos esenciales son las leguminosas y las oleaginosas. El haba, el alberjón, el garbanzo, la soya, la lenteja, el amaranto, el cacahuate, la nuez, el frijol, el chícharo, el ajonjolí, el trigo, el alpiste, la almendra, la avellana, la quinoa. Todas estas son una buena fuente de aminoácidos esenciales, pero cada vez nos alejamos más de este tipo de alimentación, porque hoy en día estamos inmersos en una sociedad de consumo donde nos están enseñando a comer sabroso sin importar si nutre o no. Hoy en día nosotros los adultos consumimos alimentos enlatados, embutidos. Los jóvenes comen pizzas, hamburguesas, hot dogs, las sopas instantáneas. Los niños comen puro alimento chatarra.
Al alimento chatarra un alimento, para que sea alimento, deberá llevar a los 3 componentes básicos: grasas, carbohidratos y proteínas. Y si no lleva estos 3, no estamos hablando de un alimento. Al alimento chatarra se le llama así porque solamente está constituido por carbohidratos, colorantes y saborizantes artificiales. Saben muy ricos, ciertamente, pero de nutritivos no tienen absolutamente nada. Es más, son más desnutritivos. Le estamos metiendo basura a ese que es el laboratorio más maravilloso que existe en el planeta, que es el hígado. Le estamos metiendo basura cuando le metemos alimento chatarra. Porque cuando yo les digo que las grasas se desdoblan en ácidos grasos, los carbohidratos en glucosa, las proteínas en aminoácidos, ahí no termina el asunto. No, allí apenas empieza. Ahora viene el trabajo a nivel celular, a nivel de los hepatocitos, las células del hígado. Nuestras células están formadas por 3 partes: la membrana, el citoplasma y el núcleo. Allí en el citoplasma se encuentran los organelos, como son las mitocondrias, las ribosomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el citoesqueleto. Estos son los verdaderos obreros de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando ingerimos grasas y carbohidratos, estos se van desdoblando hasta convertirse en glucosa. Como glucosa entran a un ciclo de 10 reacciones químicas que se conoce como glucólisis. De esta glucólisis, la glucosa se desdobla en piruvatos. Estos piruvatos, por un proceso de fosforilización, se convierten en acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima entra a otro círculo de 10 reacciones químicas que se conoce como el ciclo de Krebs. De este ciclo de Krebs salen enzimas que pasan por una cadena de electrones para convertirse finalmente en el famoso ATP, que es nuestra fuente de energía. Nosotros, para mover un dedo, necesitamos grandes cantidades de ATP. Para todo el trabajo que requiere realizar nuestro organismo necesita de grandes cantidades de ATP. Bueno, pues todo este ATP, todas estas reacciones químicas se llevan a cabo en los nucleicos, como son el ADN y el ARN. El ADN es el que contiene toda nuestra información genética, y cualquier alteración que sufre nuestro organismo se registra ahí en el ADN. El ARN es el mensajero que va y toma la información del ADN y la lleva a las ribosomas, para que las ribosomas fabriquen las proteínas de acuerdo a los requerimientos de nuestro organismo. Fíjense nada más qué hermosura. Esto es a nivel celular. A esto es a lo que se le llama metabolismo celular. Este metabolismo celular es inteligente, es fino y es exacto. Entonces imagínense qué le sucede a este metabolismo celular cuando le metemos alimento chatarra. Pues que lo alteramos todito. ¿Qué le sucede a este metabolismo por tiempos prolongados? Pues que lo alteramos todito. ¿Qué le sucede a este metabolismo celular cuando le metemos alcohol en grandes cantidades? Pues que lo alteramos todito. Somos nosotros los que generamos las enfermedades. Lo hereditario tiene su origen aquí, en la mente. Por lo tanto, mientras nosotros no modifiquemos nuestros hábitos alimenticios y no modifiquemos nuestros pensamientos, ¿saben cuándo los vamos a recuperar? Nunca. Porque no puede haber cuerpo sano si no hay mente sana. Mente sana, cuerpo sano. Nunca ha sido mejor aplicada esta frase. Por ello es importante que nosotros nos involucremos en modificar. Regresemos a nuestros hábitos naturales. Un alimento, mientras más procesado esté, más problemas, más alteraciones va a causar en nuestro hígado. Es importante que nosotros modifiquemos. Escasamente se oía, muy allá de vez en cuando se escuchaba el cáncer. Hoy tenemos niños con cáncer, hoy tenemos niños con diabetes, tenemos niños con leucemia, producto de esa alimentación deficiente. Por eso es importante que nosotros nos involucremos en aprender qué es un alimento, cómo está conformado, cuáles son sus componentes, qué función desempeña cada uno de los componentes en nuestro organismo.
para que de esa manera nosotros vayamos modificando nuestros hábitos alimenticios. La enfermedad entra por la boca y por la mente. Lo hereditario es falso. Solamente el 5% de las enfermedades genéticas es hereditario y por mutaciones genéticas, sí. Pero el 95% lo generamos nosotros por nuestros malos hábitos alimenticios. Por ello es necesario que nosotros nos involucremos en una cultura alimentaria. El doctor, todas ellas diabéticas. Cuando estas llegan a parir, selecciona a 2 ratones de cada rata. A uno de los ratones le da el alimento habitual de la mamá y al otro le modifica su alimentación. Y los únicos que desarrollan la diabetes son los que siguen la alimentación de la mamá. Aquellos a los que les modificaron su alimentación jamás desarrollan la diabetes y son hijos de la misma mamá. Esto rompe el mito, no el mito, el engaño que nos crearon de decirnos que nuestras enfermedades eran hereditarias. ¿Por qué? Porque antes, si mi padre era diabético, pues yo tenía que serlo. Y a su vez yo dejar una descendencia diabética. Hoy sé que no es cierto, que no soy presa de mis genes, que si yo modifico mis hábitos alimenticios y modifico mis pensamientos, tengo la hermosa capacidad para recuperarme. Y se los digo con plena conciencia de lo que les digo, porque en estos 40 años es lo que yo he aprendido, de que las enfermedades no son hereditarias. Lo hereditario son los malos hábitos alimenticios y los pensamientos nocivos. Entonces ya no está en los genes. Hoy sabemos que tenemos la posibilidad de modificar para corregir. Si nosotros modificamos, trátese del malestar que se trate, nuestro organismo tiene la hermosa capacidad para recuperarnos. Esa salud que andan buscando en sus pensamientos para generar la salud. La salud es como la felicidad, tiene que salir de acá adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, la salud está ahí dentro de ustedes. Simplemente hagan estas 2 condiciones y van a ver qué hermoso es recuperar su salud. A veces andamos hasta Houston dentro de nosotros. Pues ojalá y les sirvan esto para ayudarles a encontrar su salud ahí dentro de ustedes. Y bueno, pues esto es lo que tenía que comentarles respecto al sistema digestivo. Aportáramos los aminoácidos esenciales, entonces el hígado no podría formar proteínas completas. Y si el hígado no puede formar proteínas completas, estamos en serios problemas. Esa es la razón por la cual suministramos a los aminoácidos esenciales, para empezar a regular el metabolismo del hígado. No sé si eso conteste tu pregunta. Sí, Hugo, muchas gracias. Tengo una pregunta más. Referente, cuando una persona tiene alguna situación de riñón, ahí, ¿cómo se le administra la proteína? Vía linfosfera. Sí. La persona, estamos hablando, estamos hablando de personas con insuficiencia renal. ¿Es cierto? ¿Es correcto? Bueno, las personas con insuficiencia renal están desechando proteínas. Y luego el paciente me dice, ¿cómo? Mi nefrólogo dice que no use proteína y tú me das proteína. ¿A quién le hago caso?
Bueno, lo que pasa es que el nefrólogo lo ve desde el punto de vista fisiológico, yo lo veo desde el punto de vista de la bioquímica. ¿Por qué está arrojando proteínas? Pues por falta de aminoácidos esenciales. El hígado no puede formar proteínas completas y entonces empieza a desechar proteínas. Entonces yo les doy proteína porque les doy los aminoácidos esenciales para que el hígado pueda empezar a regular su producción de proteínas y deje de desecharlas. Esa es la diferencia entre el nefrólogo y yo. Él lo ve desde el punto de vista fisiológico y yo lo veo desde el punto de vista de la bioquímica. Gracias, Hugo. Sí, Jair, estoy para servirles. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Químico, Sí. una pregunta, mire, mi niña que tiene 23 años está ahorita hospitalizada porque le van a retirar la vesícula, porque dice el doctor que le dio una pancreatitis. ¿Usted cree a estas alturas, así como está ahorita aquí, porque estamos precisamente en el hospital, usted cree que si le damos el Vialid 1 y el 2 pueda recuperarse para que no se le tenga que retirar la vesícula? Bueno, miren, a mí en lo personal no me gusta entrar en conflicto entre médicos y yo, ¿no? Y cualquier médico que usted vaya a ver, y la persona con el dolor, y me supongo que ya le hicieron un perfil pancreático donde se elevaron sus amilasas y sus lipasas, que son el indicador de que hay una pancreatitis. Pero esto es ocasionado por la obstrucción en el colédoco. Entonces, cuando la persona no está hospitalizada, pues yo les digo, empiecen a darle los minerales. Les pido darle los minerales cada 2 horas. En primera instancia para calmar el dolor y en segunda instancia para descongestionar al colédoco, para que empiece a fluir tanto el jugo pancreático como el jugo biliar. Y de esa manera yo tengo personas que estaban a punto de extirpar de su vesícula y al descongestionar a su hígado ya no tuvieron necesidad de la extirpación. Porque ya les decía, aun cuando les extirpen la vesícula, de todos modos el que sigue congestionado es el hígado, porque es en el hígado donde se forman los cálculos, no en la vesícula. En el hígado, y del hígado bajan a la vesícula. Entonces, por esta razón es que aunque les extirpen su vesícula, ahí no terminan sus problemas digestivos. Continúan, porque el que sigue congestionado es el hígado. Ya les decía que nosotros les mandamos a hacer la limpieza hepática a personas que ya no tienen vesícula, y son las que más cálculos biliares arrojan. Comprobante eso de cómo los cálculos se producen en el hígado. Araceli. Gracias, químico. Para servirles. Araceli Monroy quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Con todo gusto. Adelante, Araceli. Perfecto. Ya la hice, químico. Ya, que ya la hizo. Usted fue quien la hizo. Sofía Mejía. Sí, señora Sofía. Adelante. Buenas noches a todos. Ingeniero, bueno, son 2 preguntas. Cuando una persona tiene pólipos, ¿por qué se desarrollan los pólipos? ¿Y cómo se administraría los minerales en esa situación? Sí, los pólipos se van formando por congestionamiento de nuestro hígado, de nuestro intestino, perdón. ¿Sí? El hígado no está produciendo buen jugo biliar. Una de las funciones del jugo biliar es lubricar al intestino. Como no hay una buena presencia de jugo biliar, entonces, por decirlo así, el intestino se va resecando y entonces es donde se van formando los pólipos, que a veces se generan desde una acumulación ahí en el intestino se van formando los quistes de amibas y esos quistes pueden evolucionar a divertículos y esos divertículos, si no se atienden, pueden llegar hasta un cáncer de colon. Entonces, allí los minerales lo que van a hacer es la del intestino y además los minerales van a ir disolviendo a los pólipos. Tenemos a gente
este padecimiento totalmente recuperada. Pero cuando ya están los pólipos por fuera, ¿se podrían hacer lavados? Incluso en determinados casos mandamos lavados intestinales. En esa situación, cuando una persona tiene pólipos ya desarrollados fuera del intestino, ¿cuál sería la dosis que se aplicaría para esa persona? Los lleva dependiendo todo de la agudez del problema. Si está en un problema agudo, les mandamos los minerales cada 2 horas, ¿sí? Porque necesitamos de una acción más inmediata. En esos casos les pido tomar los minerales cada 2 horas, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, 20 gotas cada 2 horas, porque necesitamos una acción más rápida, ¿sí? Cuando no es tan severo, pues la dosis común de 3 veces al día. ¿Y para lavado, cómo se usaría? Recomendamos a 1 litro con agua tibia agregarle 100 gotas y con eso hacer el lavado rectal. ¿Cuántas veces a la semana? 2 veces a la semana. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. A usted, señora Sofía. Berta Monterrey quiere hacer una pregunta. Adelante, Berta. Me parece que no lo escuchó. Adelante, Berta. Adelante con su pregunta. ¿No me escucha? Sí, ha de tener apagado el micrófono. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta mientras logra conectarse bien Berta? ¿Puedo hacer una pregunta rápido? Sí, claro. Me comenta una persona de Morelia que si existe una sobredosis. Preguntan por qué, por ejemplo, cuántas gotas podrían ser cada 2 horas, algo que mencionabas hace rato. Yo le comento que depende de la situación, pero bueno, no sé si tú, por favor, puedes responderle. Es realmente a como tolere el organismo, porque cuando el hígado está muy congestionado, no tolera dosis altas, ¿sí? Por el congestionamiento del hígado. Pero si el hígado las tolera, yo tengo anécdotas, cualquier cantidad de anécdotas. Tengo personas que en México, en Iztapalapa, una persona, no sé si esté conectada, la señora María, ella tenía problemas con el nervio trigémino. Y son unos dolores terribles que ya ni la morfina les quita el dolor. Bueno, pues esa persona, para quitarse el dolor, se tomaba 2 cucharadas soperas sin diluir, así directas de los minerales, 3 veces al día. Y solamente con eso empezó a calmar su dolor que ya no le quitaba ni la morfina, ¿sí? Entonces, todo depende de la tolerancia del organismo, ¿sí? Si él las tolera, hay gente que toma, normalmente nuestra dosis promedio es de 30 gotas 3 veces al día. Hay personas que toman 150 gotas 3 veces al día, pero las toleran, ¿sí? Entonces todo dependiendo de la tolerancia del organismo. Y esa tolerancia va a depender de qué tan congestionado esté su hígado. Sofía Mejía quiere hacer una pregunta. Sí, señora Sofía. Bueno, más bien no es una pregunta, es un testimonio. La señora Dora María, ella tenía cáncer de riñón y ella tomaba, no sé si 150 gotas cada 2 horas, porque nada más le funciona medio riñón ya, y ella sí salió del cáncer, Sí. tomando 150 gotas cada 2 horas. Sí, ya no me acordaba de ella, pero sí, Sí. cierto. Sí, sí. Ahorita tiene divertículos y ella
ya nuevamente, bueno, no ha dejado de tomar el tratamiento porque ella dice que para ella los minerales son lo que le quitan el dolor de su riñón pero ahorita le detectaron divertículos. Ella tuvo un sangrado en días, bueno, en meses pasados y se estuvo haciendo los lavados rectales y tomando los minerales y ella pues no los deja porque ella es una... El organismo es necesario ingerirlos desde que nacemos hasta que morimos. Por ello es que los minerales los pueden tomar desde un día de nacidos hasta 100 años, pasando por señoras embarazadas. Precisamente la nutrición o la desnutrición se origina desde el embarazo. Así que si durante el embarazo se nutren adecuadamente, tienen a unos bebés sanos y fuertes. Hugo, tengo otra pregunta, es que me están preguntando a mí directamente. Ah, bueno. Bueno, están preguntando, no sé por qué va. Me preguntan, por ejemplo, hay dos cosas. Quiero dar mi experiencia primero. Yo tengo 20 años contigo acompañando este proceso. Sí, así Yo es. me he tomado 100 gotas cada hora. Sí. Cada hora. Me consta. Eso a mí me ayudó que la migraña desapareciera en 4 meses. Hay gente que a mí me ha dicho, oye, una sobredosis, no sé qué. Le dije, mira, no me he muerto. Llevo 20 años tomando minerales y no me muero. Tengo una amiga. ¿Se siente mal? Entonces yo tengo que ir subiendo una gota cada semana, no diario, sino cada semana le tengo que ir subiendo una gotita. Pero cuando estas personas andan por 20, 25, andan fabulosamente bien. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Todo depende de qué tan congestionado esté su hígado. Voy a intervenir. Mi madre, que ella tomaba los minerales, una gota le daba temperatura. Ahora quisiera comentar algo. Conozco a una persona de Veracruz. Es una señora que según me dijo, tiene tensión arterial de repente alta. Y me gustaría ver si puedes comentar, por favor, porque está viendo la videollamada. ¿Qué sucede o cómo puede ayudarme en dado caso ahí para su situación? Bueno, allí hay que regular el trabajo del hígado, que está produciendo muchos desechos. Como esos desechos los vierte a la sangre, y como la sangre tiene que pasar a través de los riñones, porque como se reduce el diámetro de nuestras arterias y la sangre, como es más espesa, le cuesta trabajo circular, entonces el corazón se tiene que forzar más para bombear a nuestra sangre, y eso nos puede producir una presión arterial baja o una presión arterial alta. Bueno, hay casos en que de momento se les dispara la presión, aun cuando están tomando el tratamiento, porque precisamente como se está removiendo todo. Entonces en esos casos, cuando se dispara hacia arriba o hacia abajo la presión, yo les pido colocarse 3 gotitas de los minerales, 3 gotitas directas bajo la lengua, y con eso les estabiliza su presión en 5 minutos. Ana Chino quiere hacer una pregunta, porque ya nada más tenemos 8 minutos. Sí, nos restan 8 minutos, entonces aprovechamos. Ana Chino. Ana Chino, ¿desea hacer una pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una persona, un joven, ¿no?, de 30 años, es intolerante a la lactosa, no tolera tampoco las harinas, y ha habido mucho estreñimiento al grado de sangrado después de la evacuación. ¿Qué tan conveniente es o cómo debe de empezar a tomar los minerales y la proteína? Les decía que el hígado es una fábrica de miles de proteínas. Un grupo de proteínas que fabrica el hígado es para la producción de las enzimas. Las enzimas son sustancias que se encargan de acelerar o desacelerar a todas y cada una de las reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior de nuestro organismo. Se ha descubierto en nuestro organismo la actividad de 4.000 enzimas, y cada una de estas 4.000 enzimas están formadas por proteínas diferentes, proteínas que fabrica el hígado.
Si el hígado no está fabricando bien las proteínas, vamos a tener deficiencias enzimáticas. Y nuestro organismo requiere de enzimas para transporte, para estructura, para metabolismo, para nutrición. Al menos aquí en el tubo digestivo hay enzimas que desdoblan a las grasas, que son las lipasas, enzimas que desdoblan a los carbohidratos, que son las amilasas, y enzimas que desdoblan a las proteínas, que son las proteasas. En el caso de la leche hay una enzima que es la lactasa. Esta enzima es la que se encarga de desdoblar al azúcar de la leche, que es la lactosa. Cuando carecemos de esta enzima, no hay quien desdoble. Por estas razones que ingerimos leche y nos produce diarrea, porque hay la deficiencia de eso. Este es el caso de una falla enzimática. Imagínense que son 4000 enzimas las que actúan en nuestro organismo. Pues de ahí la importancia de que nuestro hígado esté fabricando bien a las proteínas, de ahí la importancia de la nutrición. Entonces, ella deberá tomar el tratamiento con las gotas, empezar con una gota en la mañana, una a mediodía, una en la noche, disuelta en un cuarto de vaso con agua 3 veces al día, e ir aumentando una gota diaria en cada toma hasta llegar a las 30 gotas 3 veces al día. Y asimismo tomar el alimento Bioalib 2, mezclar 3 cucharadas soperas del polvo para un vaso con agua, agregar fruta y licuar para tomarla como licuado 2 veces al día. Y con eso, al regular la producción de proteínas por parte de su hígado, vamos regulando su funcionamiento enzimático. Muy bien, gracias, ingeniero. Para servirle. Nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutitos. ¿Se van a repetir estas videoconferencias? Las establecemos cada 15 días, lunes de cada 15 días. Las 2 anteriores tuvimos algunos problemas técnicos y por eso no las pudimos llevar a cabo, pero en lo sucesivo, cada 15 días. Y quedan grabadas. Y quedan grabadas además. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Saludos desde la COPI. Gracias, Jair. Ya estamos porque se cierra. Pues muchísimas gracias. Espero esto nos haya servido. En 15 días tendremos otra conferencia. Yo creo que vamos a hablar del sistema nervioso para que vayamos apuntándonos. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Espero mi plática les haya servido. Que tengan una excelente noche. Gracias, señora Sofía. Gracias, Nat, ya te vi por ahí. Gracias, señora Isabel. Gracias, señora Laura. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente noche. Gracias a usted. Hasta luego. Ingeniero, ¿se podría despedir de Facebook? Gracias, don Hugo. Bonita noche. Y gracias, señora Margarita. Muchas gracias también a nuestros participantes por Facebook. Les agradezco mucho su